Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hacer un video particular diferente a todos los demás, ya que voy a hablar de un personaje en específico que, como dice el título, es Juno de Black Clover. Y como también ven en el título, genero una pregunta para que ustedes también se la hagan. ¿Es Juno el coprotagonista de Black Clover, el coprotagonista de Black Clover? Es decir, Juno, un papel súper importante dentro de esta historia, el coprotagonista. ¿Para ustedes lo es? A mí me surgió esta pregunta cuando estaba viendo un video sobre Black Clover de un youtuber al que sigo. En este hablaba sobre el arco del torneo y decía que le gustó mucho el arco, pero que el final le pareció muy malo porque en el final vemos una pelea de Juno. Y a este youtuber Juno le desagrada muchísimo. Dice cosas que uno puede estar en desacuerdo o no, pero mientras está despotricando en contra de Juno, dice que Juno es el coprotagonista y básicamente que esto es muy malo, un gran error de Tabata, el hacer de Juno el coprotagonista de Black Clover, que Juno es un personaje sin ningún desarrollo, sin ninguna cosa que lo haga interesante y que bien podrían reemplazar a Juno con una piedra que no cambiaría nada lo que estamos viendo, que Juno es lo peor de lo peor en Black Clover, y esto es terrible porque es el coprotagonista. Yo, más allá de que muchas de las cosas que dice en contra de Juno se pueden rebatir fácilmente, el momento en el que dijo que Juno es el coprotagonista fue en el que se me hizo un clic en la cabeza, porque me empecé a preguntar, ¿es verdaderamente Juno el coprotagonista? Sin lugar a dudas, Juno es el rival de Asta. Este youtuber incluso compara a Juno con Kirito, que Kirito es el protagonista de su serie, porque Juno es muy fuerte, muy hábil, etc. Pero bueno, hace esa comparación. Mucha gente, muchísima gente compara a Juno, que esta sería una comparación mucho más acertada, con Sasuke de Naruto. Que Sasuke cumplía ese trabajo en Naruto. Sasuke era el rival de Naruto. Esta idea del rival, del protagonista, es una idea arquetípica de la cultura japonesa. En Japón, yo creo, capaz haya datos anteriores, pero desde que se escribió la historia de Musashi y Kojiro, es que Japón tiene esta idea de Musashi Miyamoto es el protagonista, el héroe, que no tiene talento, pero a través del esfuerzo y el entrenamiento, etcétera, se va convirtiendo en el mejor de todos hasta el punto de derrotar a su rival, el gran enemigo o gran rival de toda la vida que tuvo Musashi, o la persona con la que se le comparaba, que era Kojiro Sasaki. Y Kojiro Sasaki es el rival y el antítesis de Musashi, porque él es el genio de nacimiento, él es el que tiene habilidades innatas que lo hacen un gran espadachín sin pasar por todo ese esfuerzo y ese trabajo que tuvo que pasar Musashi por no tener esas cualidades innatas de genio que sí tenía Kojiro. Esta historia es muy probablemente ficticia, pero esa es la idea, ¿no? La de los rivales, la de el protagonista que se tiene que esforzar mucho, que no tiene talento para lograr ser el mejor, para poder derrotar a su rival, y el rival que nace con cualidades extraordinarias desde su nacimiento, exactamente. Eso es básicamente esta historia. Y esto se ha venido repitiendo en la literatura japonesa desde hace muchísimo tiempo. Yo digo, creo yo que desde ese momento. Es decir, es un arquetipo de la literatura japonesa, como en Occidente, por ejemplo, tenemos un arquetipo muy típico en la Cenicienta. La Cenicienta es una historia que hemos visto 1.000.000 de veces en
literatura y en la ficción occidental. La de la chica pobre que tiene una familia disfuncional, que se enamora del hombre rico, del príncipe azul, que la saca de su vida de miseria y la convierte en una princesa. Esto funciona en las películas estadounidenses de comedia romántica y en las telenovelas mexicanas. Es algo que está en nuestra cultura. Como esta historia de los rivales está en la cultura japonesa. Entonces sí, Juno cumple el papel de rival. Esa es la función de Juno. Pero ¿Juno es coprotagonista? Sin duda, Sasuke era rival y coprotagonista. Podíamos ver sagas enteras, pero larguísimas sagas dedicadas completamente a Sasuke. Lo veíamos entrenar, lo veíamos derrotar enemigos, veíamos sus esquemas de pensamiento, sus desarrollos, cómo iba aprendiendo técnicas, las personas con las que se relacionaba, etcétera, 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 hasta el punto de que ahora es una figura muy muy importante dentro del manga de Boruto. Es decir, sin duda, el desarrollo, la importancia, el tiempo que vemos a Sasuke dentro de la historia de Naruto lo catapultan claramente como coprotagonista. Ahora, ¿vemos eso en Juno? ¿Vemos a Juno teniendo sagas dedicadas a él? ¿Vemos a Juno entrenar como vimos a Sasuke? ¿Vimos a Juno con historias relacionadas a su pasado, a su futuro o lo que sea? ¿Vimos cosas que nos muestren a Juno con una importancia tan enorme? Ciertamente hay puntos en los que conocemos el pasado de Juno, hay historias que están relacionadas a él, pero es mínimo, totalmente mínimo. Es decir, el origen de Juno lo conocemos recién en esta última saga, de cuál es su familia, cuál es su origen, etcétera. Pero, a ver, habrán sido unas cuantas viñetas, a lo mucho un capítulo dedicado al origen de Juno. No hay mucho más. Es decir, pensémoslo, Juno ha tenido todo un arco dedicado a él, como si lo tuvo Vanessa. Es decir, en el arco de Vanessa, en el arco de la Bosque de las Brujas, vimos la infancia de Vanessa, su relación con la reina de las brujas, cómo conoció a Yami, cómo Vanessa aprende un poder rotísimo que es el gato del hilo del destino. Todo eso vimos en el arco de Vanessa. No tuvimos un arco totalmente dedicado a Juno nunca. ¿Eso hace que Vanessa sea la coprotagonista? No. Vanessa es un personaje secundario de mucha importancia porque es miembro de los Black Bulls, que es el grupo protagónico de Black Clover. Todo el grupo de los Black Bulls es el grupo protagónico, pero ella no es la coprotagonista. También tenemos a otro personaje que también vimos muchísimo de ella y ha tenido tanto protagonismo en el manga que incluso ha cambiado de orden de caballeros mágicos, que es Mimosa. Mimosa ha tenido tantísimo tiempo en el manga, hemos visto tanto a Mimosa todo el tiempo con Asta, que ahora ya incluso es una Black Bull, si mal no recuerdo. Entonces, miren ustedes lo mucho que conocemos y vemos a Mimosa en el manga, que originalmente era del Amanecer Dorado y ahora está con los Black Bulls. Es un cambio enorme por el enorme protagonismo y el enorme tiempo de pantalla, de viñetas que tiene Mimosa. Pero o Finral, también vemos muchísimo de Finral, su pasado, su desarrollo, su evolución, etcétera, etcétera. No hemos tenido un arco dedicado a Juno nunca, jamás. Un arco. ¿Algún capítulo? Sí, alguna pelea, obvio. Del mismo modo que hemos visto peleas dedicadas a Magma, por ejemplo. A ver, los dos personajes que creo yo que son coprotagonistas, una es obviamente, que una de esas dos personas es
Yami. ¿Quién no ha visto tanto sobre Yami? Conocemos casi todo de Yami, su origen, que vino del país del sol naciente, quién fue su capitán, cómo creció aprendiendo, siendo despreciado por ser extranjero, cómo aprendió su grimorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la importancia de Yami a lo largo de toda la historia es indudable. Hemos visto cómo Yami ha estado presente todo el tiempo. No es, algunos me dirán, obviamente Yami tiene un papel muy importante porque él es el personaje del maestro, del instructor, del guía del protagonista. Y es una especie de Jiraiya. Pero yo creo que el papel de Yami dentro de la historia de Black Clover va incluso más allá de lo que vendría a ser Jiraiya. Creo que Yami es en gran medida el coprotagonista de Black Clover. Esa es mi opinión, que además de ser el, el maestro de Asta, es también el coprotagonista. El otro personaje, claramente que es coprotagonista, es Noelle. Todo lo que hemos aprendido de ella, todo el desarrollo que ha tenido Noelle en el manga, sagas dedicadas a Noelle, peleas dedicadas a Noelle, sus conflictos con sus hermanos, su lucha por cada vez aprender a dominar su magia, la venganza que obviamente va a tener Noelle por la muerte de su madre, el haber aprendido tantísimas magias nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. El amor que siente que ya es desbordante por Asta, todo lo que está relacionado con Noelle, su desarrollo de personaje, la cantidad de tiempo que vemos a Noelle, los entrenamientos que hace Noelle, todo esto que vemos de Noelle, obvio que la hace coprotagonista. Ella es un personaje, pero rutilante en Black Clover. Esto lo digo es para que veamos esto, porque cuando yo escuché esto de Juno es coprotagonista, fue como, ¿en serio? Porque cuando te lo pones a pensar, ¿es Juno coprotagonista? Y la verdad, después de analizarlo, llego a la conclusión de que no. Ya obviamente se habrán dado cuenta de eso, pero para mí, Juno no es coprotagonista, es el rival de Asta. Tiene una rivalidad muy linda, muy buena. Asta y Juno son hermanos, se quieren mucho, se tienen mucho respeto, confianza, etc. Pero Juno no es el coprotagonista, por lo menos no ahora. Por lo que llevamos de manga, que son muchísimos, muchísimos capítulos, hasta este momento Juno jamás ha sido coprotagonista. A lo mucho ha sido una de las muchas personas que han derrotado al primer demonio que ellos conocen, que fue el que manipula a los elfos. Pero en esa pelea participa Yami con un papel descollante cortando a ese demonio, etc. Entonces, Juno tiene un papel importante, es el rival. El papel de Juno es vitalísimo, es gigante, pero no es coprotagónico. A eso es a lo que voy. Para mí los papeles coprotagónicos en Black Clover los llevan Noelle y Yami. Creo que una figura que se parece mucho más a la de Juno que incluso Sasuke es Gary de Pokémon. Quizás algunas personas que sean bastante grandecitas se acuerden de esto. Cuando yo miraba Pokémon, la primera versión de Pokémon cuando era niño, siempre veía que Ash tenía su rival, su gran rival, Gary. Y que Gary incluso tenía sus porristas, porque era tan buen entrenador Pokémon que ganaba todo el tiempo y tenía los mejores Pokémon y los más evolucionados, etc.,
que cuando Mewtwo derrota a Gary fue como ¡wow! Derrotó a Gary, increíble, qué poderoso, porque ha derrotado a quien básicamente barría con todos los gimnasios sin despeinarse. Y cada vez que aparecía Gary era como para mostrar lo inmensamente superior que era Ash. Porque era tan bueno, tan extraordinario, que Ash se sentía obligado cada vez más a mejorar. Porque era su rival, él no quería perder ante Gary. Obviamente la historia tiene caminos separados, ya Gary deja de ser el rival y se convierte en investigador Pokémon, etc. Pero en esa primera parte, Juno tiene mucho de Gary y no tanto, obviamente no se parece a Kirito, tiene una historia completamente distinta, pero es más Gary que Sasuke. En ese sentido, porque también Gary no era el coprotagonista, era el rival, pero no era protagonista, pero ni locos. Él era un personaje que aparecía de vez en cuando. Y Juno también es un personaje que aparece de vez en cuando. La mayor parte del tiempo estamos viendo a los Black Bulls, no a Juno. Eso es lo que yo creo, que Juno no es coprotagonista, que Juno es un personaje secundario muy importante que tiene el rol del rival, pero no el de coprotagonista. Así que sin más, gente, me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse, adiós.